¿Qué tal? Buenas noches a todas y a todos. Vamos a continuar con este diplomado en el sistema de nulidades. El día de hoy vamos a ver, ya el día de hoy y mañana, las sesiones relacionadas a violencia política en razón de género, pero si tuvieran alguna duda sobre algún otro tema, alguna otra causal de nulidad que ya hayan visto, si tuvieran alguna duda, algún comentario, pues ya estamos listos aquí a sus órdenes. Cualquier participación, pues ya me conocen, ¿no? La pueden hacer en cualquier momento. Y bueno, el día de hoy vamos a ver nulidad de elección por violencia política en razón de género, la sesión de hoy y la sesión de mañana, pero antes nada más me voy a referir a este asunto que fue un asunto muy interesante que llegó en el 2018, en este recurso de reconsideración 881-2018, donde llegó un asunto que llamó mucho la atención porque, como ya vimos, hay nulidad de votación recibida en casilla y también hay nulidad de elección. La nulidad de votación recibida en casilla, ya vimos, es determinante y entonces se anula la votación en la casilla. Por ejemplo, en una casilla votan 10 personas sin credencial, pero la diferencia entre el primero y segundo lugar es de 50 votos, pues esas 10 personas que votaron sin credencial, pues sí es una ilegalidad, pero no es determinante, porque si me ganaron por 50 votos de ventaja, le quito esos 10, me siguen ganando por 40 votos de ventaja. Entonces no es determinante y no se anula la elección, como ya lo hemos visto en varios casos, ¿no? Si no es determinante, no se anula la votación, perdón, recibida en esa casilla. Pero llegó un caso en donde lo mismo, por ejemplo, 10 votaron sin credencial, pero la diferencia en esa casilla entre el primero y segundo lugar era de 50 votos. Entonces no era determinante, no se anularon los votos en esa casilla. Porque, insisto, si le quitamos 10 a los 50, pues el primer lugar sigue ganando por 40 votos. Entonces no es determinante y no se anulan los votos. Pero ¿qué creen que pasó? Sí fue determinante en la elección. Porque en esa elección, por ejemplo, el resultado final fue de 5 votos. La diferencia entre el primero y segundo lugar, ya de todas las casillas en toda la elección. Y en esa casilla habían votado 10 personas sin credencial, pero no se anularon los votos en esa casilla porque no fue determinante en la casilla. Sin embargo, llegó el partido político al tribunal y le dijo, oye, no es determinante en la casilla y por eso no se anularon los votos de la casilla, pero sí es determinante en la elección. Anula la elección. Y entonces, bueno, revisó ese asunto el tribunal, tuvo mucha discusión, pero finalmente dijo el tribunal que había que acudir a las reglas de nulidades y que si no era determinante en la casilla y no se anulaban esos votos en la casilla, pues no podía ser determinante anular la elección. Y dijo, no es válido pretender que al no darse el factor determinante en la casilla, este ejercicio deba de realizarse nuevamente en el resultado final de la elección. Pero es un caso a discusión, porque pues yo les podría preguntar, no, ahí están los 10 votos de 10 personas que votaron sin credencial. Sin embargo, no fue determinante en la casilla y así dicen las reglas de nulidades. Si no es determinante en la casilla, no se anulan los votos en esa casilla y cuentan todos esos votos para el resultado final. Sin embargo, les dejo ahí a la reflexión ese asunto, donde atendiendo a las reglas del sistema de nulidades, pues no se pudo anular la elección, independientemente de que había 10 votos ahí irregulares, ¿no? Que pues sí podían ser determinantes para el resultado final de la elección, pero se atendió a las reglas del sistema de nulidades y las reglas del sistema de nulidades pues sí nos dicen claramente que si no es determinante en la casilla, pues no va a ser determinante tampoco en la elección, ¿no? Pero bueno, ahí queda el caso para si lo quieren revisar después a fondo, pues ahí está, ¿no? Por lo tanto, se dijo finalmente en ese asunto que no se actualizaba la nulidad de la elección porque había que atenderse necesariamente al sistema de medios de impugnación en materia electoral. Y ese es el mismo sistema que tenemos con la nueva Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. Acuérdense que les pueden hablar muchos temas del Plan B, muchos temas de la reforma electoral, pero revisando el sistema de nulidades quedó igual. El sistema de nulidades quedó exactamente igual. No se modificó ningún punto con el plan B. La única diferencia que la vamos a ver posteriormente con el plan B en el sistema de nulidades
es que ahora si queremos impugnar resultados en las elecciones federales, ya no van a ser vía juicio de inconformidad. Si queda vigente el plan B, habrá que ver qué dice la Suprema Corte, pero si queda vigente el plan B, lo que sigue será, pues que ahora se van a impugnar los resultados electorales en el juicio electoral y no en el juicio de inconformidad, porque bueno, ahora ya, acuérdense que conforme al plan B, ya nomás tenemos juicio electoral y juicio de revisión constitucional. Por lo tanto, de ese juicio de inconformidad que duró muchos años, ese juicio para impugnar resultados electorales y para solicitar la nulidad de casillas o la nulidad de una elección, pues ahora si queda vigente el plan B se llamará juicio electoral, pero es la única modificación que tendremos en el sistema de nulidades. Todas estas causales de nulidad que estamos estudiando siguen vigentes conforme al plan B. Ahora, la que vamos a entrar ahora, que es nulidad de elección por violencia política en razón de género, pues aquí no se preocupen por el plan B, porque no está ni en el plan B, ni en el plan A, ni en ningún plan, ni en ninguna ley. La Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral anterior no la tenía. La Ley General del Sistema de Medios de Impugnación del plan B tampoco la tiene. La Constitución Federal no la marca. Hasta ahorita, si la memoria no me falla, solamente esta causal de nulidad se contempla en la legislación de Veracruz y en la legislación de la Ciudad de México. Si ustedes revisan la ley de medios de impugnación del estado de Veracruz, sí tiene la nulidad de elección por violencia política en razón de género. Y si ven la ley electoral de la Ciudad de México, también tiene nulidad de elección por violencia política en razón de género. Pero a nivel federal no está, en la Constitución tampoco está, ¿no? Hubiera sido muy importante, como ya les había dicho en otras sesiones, hubiera sido muy importante que se incorporara esta causal de nulidad a la Constitución Federal, para que aplicara para todas las elecciones del país y también que se incorporara otra, que si nos da tiempo la vamos a ver, nulidad de elección por utilizar propaganda religiosa durante las campañas. Estas son dos causales de nulidad. Creo que desde mi punto de vista son las más vigentes porque en las elecciones federales y locales del 2021 se anularon muchas elecciones, pero entre ellas las que se anularon, dos fueron por violencia política en razón de género y una fue por utilizar símbolos religiosos o propaganda religiosa durante las campañas. Entonces son dos causales de nulidad que siguen vigentes, que se han anulado en los últimos años elecciones por estas causales de nulidad y que no las encontramos en el sistema de nulidades, ni a nivel legal y mucho menos a nivel constitucional. Pero bueno, ya vimos qué pasó con la reforma electoral constitucional, no alcanzaban los votos. Yo no vi una propuesta de una reforma electoral a la Constitución donde se incorporara esta causal de nulidad, pero de cualquier forma pues no alcanzaron los votos para una reforma constitucional en materia electoral. Entonces ahí quedó este tema pendiente de incorporar en la Constitución, o ya por lo menos incorporar en la ley, esta causal que ya es vigente, que ha aplicado directamente el Tribunal Electoral, en su caso, ¿no? La Sala Regional Ciudad de México, la Sala Regional Toluca también ya anuló una elección y que las ha confirmado la Sala Superior. Pero bueno, hasta ahorita, pues tenemos que seguir con estos criterios y atendiendo a los precedentes. Ahorita vamos a estar algo así como el sistema anglosajón. No encontramos esta causal en la ley, no encontramos esta causal en la Constitución, pero sí la encontramos en un precedente de la Sala Superior. Eso es lo que hacen los ingleses y lo que hacen en Estados Unidos y en Canadá. No revisan la Constitución, no revisan la ley, inclusive en Estados Unidos revisan muy poco los tratados internacionales y lo que dicen los tribunales internacionales. Lo que revisan siempre en Estados Unidos, en Canadá y en el Reino Unido son precedentes de sus máximos tribunales. Y sobre eso se va. Y este es un caso, ¿no? Del sistema anglosajón. Aquí, pues si nos dicen nulidad por violencia política, no, pues eso no está en la ley, nos podrían decir. Eso no está en la Constitución, no aplica. Pues sí aplica, porque está en un precedente de un tribunal constitucional y ese tribunal constitucional, que es la Sala Superior del Tribunal Electoral, pues ya anuló dos elecciones por violencia política en razón de género. Entonces hay dos precedentes donde se actualizó la nulidad de la elección, entonces no podemos desconocer esta causal de nulidad. Porque habrá quien diga, no está en la Constitución, y habrá quien diga, no está en la ley.
Entonces no va a aplicar para el 2024. No, ahí están los precedentes, son precedentes vigentes, inclusive pues es la actual integración de magistradas y magistrados de la Sala Superior los que crearon estos precedentes, los que decidieron anular 2 elecciones municipales por violencia política en razón de género, y además ahí en estas sentencias están los elementos que se tienen que acreditar en un momento dado para anular una elección por violencia política en razón de género. Es complicado, muy complicado anular una elección por estos temas y también es muy complicado revisar los requisitos. Muchas veces no se entienden cuáles son los elementos que se tienen que cumplir para anular una elección. Por ejemplo, muchas veces dicen, pues si hubo violencia política, no, pues a lo mejor sí hubo violencia política, pero no fue en razón de género, fue por otra cosa, pero no en razón de género. En razón de género, como vamos a ver ahorita, pues quiere decir que se generó esa violencia porque se trataba de una mujer y porque se estaba afectando a una mujer. Que si hubiera sido un hombre, no se hubiera generado esa violencia. Entonces, no son todos los casos. Puede haber violencia política, sí puede haber, pero cuando es en razón de género, es que se generó esa violencia por tratarse de una mujer. Así es fácil de identificarlo. Si hubiera sido un hombre, no hubiera sucedido eso. Es la forma de identificarlo cuando se trata en razón de género. Y si no es en razón de género, pues no podemos decir se anula la elección por violencia política en razón de género. Y como ya lo hemos estudiado, pues hay que ver también en qué estado sucedió, porque hay estados que tienen nulidad de elección por irregularidades generalizadas. Y entonces puede encuadrar esta, violencia política en razón de género. Pero hay estados donde no tienen nulidad de elección por irregularidades generalizadas, solamente tienen específicas, pero no hablan de una nulidad por irregularidades generalizadas. Entonces, si no encuadra en ninguna causal de nulidad esta nulidad, entonces lo que tendríamos que hacer es, como ya lo hemos platicado, declarar la invalidez de la elección por violencia política en razón de género. Pero eso lo marca cada estado en su sistema de nulidades. Hay estados que tienen nulidad genérica, es decir, cualquier irregularidad. Y entonces si dice cualquier irregularidad puede encuadrar esta, violencia política en razón de género. Pero si el Estado no tiene una causal de nulidad genérica que diga cualquier irregularidad, sino dice por esto, por esto, por esto y por esto. Y si no suceden estas cosas, no se puede anular la elección. Así puede decir una legislación estatal. Entonces ahí tendríamos que declarar la invalidez de la elección por violencia política en razón de género. Ya no tendría que ser por nulidad de elección. Aquí nos pregunta Noel, entiendo que la violencia política por razón de género es discriminación. Si se cometen actos de discriminación indirecta o directa contra personas que entran en las categorías sospechosas, ejemplo, personas con discapacidades físicas, se podrá anular. Ese es otro tema distinto, Noel. Violencia política en razón de género no se trata de todos los grupos en situación vulnerable, como personas con discapacidad o como adultos mayores o como personas que se encuentran en prisión o una serie de grupos que se encuentran, personas indígenas. No, nulidad de elección por violencia política en razón de género se trata de anular una elección porque se está violentando a una mujer, no es nada más. A una mujer, independientemente de cualquier otra condición que tenga esa mujer, es porque se está violentando a una mujer. Y se está violentando a una mujer por ser mujer. O sea, valga la redundancia, pero así se debe entender. Se está violentando a una mujer por ser mujer. Si ese candidata fuera candidato, entonces no se le estaría violentando porque es hombre y entonces no pasa nada. A eso me refiero. Tiene que ser mujer y se le está violentando por ser mujer, por ser candidata. Si fuera candidato, no hubiera surgido esa violencia porque es un hombre y entonces no surge esa violencia. Surge porque es mujer y entonces ahí viene la violencia y la están violentando, la están atacando, etcétera, por tratarse de una mujer. Entonces hay que ver, porque ojo, tampoco nos podemos perder. No quiere decir que no se anule una elección por violencia política, a lo mejor se puede anular, pero cuando se anula por violencia política, por razón de género, es por tratarse de mujer, porque se está denigrando a la mujer
porque se está diciendo, por ejemplo, las mujeres no son personas idóneas para gobernar. Eso es violencia política en razón de género. Si fuera candidato, no dirían, es que las mujeres no son capaces de gobernar. ¿Por qué? Porque pues, es un hombre el candidato. Entonces no hay razón de género. Razón de género es cuando se refiere directamente a las mujeres y la agresión viene referida directamente a las mujeres. Eres candidata, eres mujer y en consecuencia las mujeres no son capaces de gobernar. Eso es violencia política en razón de género. Ahora, ¿quién puede ejercer la violencia? Ojo, aquí tampoco nos podemos confundir y es otro tema muy importante que siempre tenemos que tener pendientes. Las mujeres también pueden ejercer violencia política en razón de género. Las violentadoras pueden ser mujeres o los violentadores pueden ser hombres. No por ser mujer quiere decir que no vas a violentar a una mujer. Sí se puede también, y hay muchos casos que se han dado, donde las que ejercieron violencia política en razón de género fue una mujer contra otra mujer. Aquí nos dice Andrés Pérez, la violencia política de género consiste en toda acción u omisión dirigida exactamente a una mujer. Tiene que ser mujer. Por el hecho de ser mujer, como les decía, valga la redundancia, una mujer por ser mujer. Porque si eres una mujer y te están generando violencia, pero no por ser mujer, sino por ser nada más política o candidata, ya no es en razón de género. Para que sea en razón de género, tiene que ser dirigida a una mujer, pero la violencia tiene que referirse a que te estoy violentando porque eres mujer, como el supuesto que les digo. Las mujeres no son capaces de gobernar, no votes por esta candidata. Es una violencia dirigida a una mujer, pero porque es mujer y porque por ahí hay un grupo que está diciendo, oye, pues es que si eres mujer, no eres capaz de gobernar. Esa es violencia política directamente en razón de género. Adelante, Noel, te escuchamos. Buenas noches. Buenas noches. Lo que pasa es que a mí me queda la duda, porque sí conozco, sé perfectamente que es violencia política en contra de una mujer, lo sé perfectamente. Sin embargo, el artículo primero constitucional prescribe algunas categorías sospechosas. Yo me refería, mi pregunta iba en ese sentido, que si alguna de esas categorías sospechosas también podría ser protegido por la anulación de la votación de una elección. ¿Por qué le pregunto esto? Porque hay estados incluso en donde en materia penal, por ejemplo, ya contemplan un feminicidio contra una persona trans, ¿sí? Cuando es por cuestiones de discriminación, cuestiones de grupos vulnerables. Esa era mi pregunta, si con base en esas categorías sospechosas podría darse alguna nulidad de una elección. Sí, ya te entendí, Noel. Gracias, Es que gracias. a ti, Noel, muchas gracias. Es que tú ya vas mucho más allá. Parece que estás viendo quizá lo que pueda suceder en 2 o 3 años más. Ya tu visión es mucho más amplia. Ahorita nos estamos refiriendo a mujer por ser mujer, pero lo que tú estás comentando, que es muy interesante y podría suceder en un futuro, lo que estás comentando es que luego se ejerce violencia a otro grupo vulnerable. A lo mejor que no se ha dado, pero fíjate, es una idea muy interesante que debería empezarse a trabajar para que no se suceda. Pero a lo mejor podemos tener algunos casos que se ejerce violencia política a una persona indígena, por tratarse de una persona indígena. Eso podría ser otra cosa que se podría desarrollar. Ni siquiera se ha impugnado, o sea, tú estás aquí dando ideas hasta los litigantes que pudieran impugnar y crearse un nuevo concepto y que la violencia política se refiera a razón de género, se refiera a otro grupo en situación vulnerable, con una persona indígena, con una persona con diferente orientación sexual, y entonces va a generar esa violencia a esa persona por tratarse de una persona con diferente orientación. En fin, podría abarcar muchísimas cosas, ¿no? Y es muy buena tu idea, Noelia, hay que estarle estudiando. No vaya a ser que de repente lleguen casos, no por violencia política en razón de género, sino lleguen casos por violencia política a otro grupo en situación vulnerable. Ahorita estamos con las mujeres, pero como dice Noel, nada nos dice que en un futuro no se ejerza violencia también a candidatas o candidatos que por tratarse de personas indígenas o personas trans, como dice Noel, etcétera, ¿no? Entonces hay que verlo. Ahorita tenemos casos que muchas veces se nos dijo en el tribunal, nunca se va a poder anular una elección por violencia política en razón de género, y ya tenemos 2 casos.
Y es muy importante analizar estos dos casos porque son precedentes y son precedentes que posteriormente en el futuro se puedan en un momento dado actualizar. Muchas gracias, Noel, por tu participación porque es muy interesante y quizá en un futuro estemos hablando también de otro tipo de violencia política, ¿no? Como les decía, ahorita estamos hablando de razón de género, pero eso no quiere decir que no tengamos otro tipo de nulidades también por violencia política. No referente a las mujeres, pero sí referente quizá a otro grupo en situación vulnerable y que nos digan, por ejemplo, esto es un invento mío, pero a lo mejor hay violencia política a los adultos mayores y que por ahí digan, pues como es una persona que tiene 80 años ya no puede gobernar. Eso sería violencia política, ¿no? Directamente un grupo vulnerable que pueden ser los adultos mayores, o al revés, jóvenes, es que está muy joven, no puede gobernar. También es violencia política a los jóvenes y así podríamos tener muchos casos de violencia, pero hay que ver que efectivamente se esté refiriendo a la violencia política a ese caso. Por ejemplo, jóvenes, es que ¿sabes qué? Tiene 17, 18 años, 19 años, ¿cómo va a poder gobernar un municipio? Pues es violencia política atendiendo, ¿no? A los jóvenes. Y así podríamos tener muchos casos. O sea, aquí Noel ya nos abrió todas las causales que podrían sucederse. Ahorita tenemos los casos precisos que son por razón de género, pero no sé en un futuro. Y esto lo generó, fíjense, también aquí tiene alguna parte de razón Noel, esto lo generó porque hay violencia política en razón de género y antes no había. Si ustedes se acuerdan, elecciones del 2006, pues no había, empezando por la presidencial, luego elecciones de 2012, empezando por la presidencial, también no había casos de violencia política en razón de género. ¿Por qué ahora tenemos casos? Pues es muy sencillo, porque vía sentencias del tribunal y vía reformas constitucionales se le abrieron los espacios a las mujeres, los espacios políticos. Y ahora resulta que un partido político, fíjense hasta dónde llegamos, ahora resulta que un partido político en el 2024 está obligado a registrar 50% de sus candidaturas en diputaciones mujeres y 50% de sus candidaturas en senadurías mujeres, propietarias y suplentes. Entonces, pues los hombres se sienten algunos de alguna forma desplazados y dicen, no, pues esa candidatura me correspondía a mí. Y como se la dieron a una mujer, ahora voy a ejercer violencia política en razón. Ahí nació la violencia política en razón de género. Cuando cada vez las mujeres empezaron a adquirir más espacios en la política, empezó a obligarse a los partidos políticos a registrar más mujeres. Primero se los obligó y ¿qué creen que pasó? Ahora resulta que los partidos políticos registran mujeres porque están ganando las elecciones. Pero así no empezamos. Empezamos obligando a los partidos, primero 70-30, y no querían, luego 40-60, y tampoco querían, impugnaron todo lo que pudieron. Pero ahora la Constitución dice 50-50, ya no estamos en acción afirmativa, ya estamos en un principio constitucional. Pero a partir de ese principio constitucional que se dio en el 2014, pues empezaron los temas de violencia política a razón de género. O sea, empezaron algunos candidatos a tratar de denigrar, de discriminar a las mujeres para que no ganen elecciones, pero pues ya vemos los números, vemos los resultados, ha sido completamente lo contrario. Las mujeres ganan elecciones y como les dije, llegamos hasta el caso más interesante, que fue el de Aguascalientes, donde ahí todos los partidos políticos dijeron, pues como las mujeres están ganando las elecciones y aquí hay una candidata muy fuerte que es mujer, pues todos los partidos decidieron registrar candidata al gobierno de Aguascalientes mujer. La primera boleta que tuvimos en México es una boleta histórica, fue la de Aguascalientes para la gobernatura, como ya lo vimos, donde todas las candidatas eran mujeres. No había un solo hombre compitiendo. Y eso así lo decidieron los partidos políticos, porque no estaban obligados a eso. Ahí no había obligación de registrar todos mujeres. Y sin embargo, todos los partidos políticos decidieron registrar mujeres candidatas. ¿Y cuál fue la consecuencia? Pues que ganó una mujer que actualmente es gobernadora en Aguascalientes. Y así en otros estados, Colima también tenemos gobernadora y varios estados tienen mujer gobernadora, pero no empezamos así. Y entonces todavía hay grupos que no están de acuerdo con estos temas de paridad de género y entonces pues están generando violencia política en razón de género, pero esto provoca, pues ya lo vemos con estos dos casos, provoca que se pueda anular la elección.
Entonces, bueno, yo espero que en un futuro esta causal de nulidad la podamos ver en la ley, o por lo menos, pues ahí que es estos precedentes, porque el sistema anglosajón, como ya les platiqué, está el precedente y listo. Todos los tribunales atienden a ese precedente. Pero en México hacemos dos etapas. Está el precedente del máximo tribunal, podría quedar ahí el precedente, pero no, aquí lo que hace el Poder Legislativo es que dice, si ya está el precedente del tribunal, si ya lo dijo el tribunal, si es la máxima autoridad del tribunal, oye, pues ¿sabes qué? Ese precedente tráelo a la ley, o ese precedente tráelo a la Constitución, para que ya no sea una sentencia del tribunal, sino que esté en la ley o está en la Constitución. Y así le hemos hecho casi en todos los temas. Por ejemplo, el tema de paridad de género, pues las acciones afirmativas eran sentencias del tribunal, que luego las pasaron a la ley. Y luego el 50-50, el 50-50 fue una sentencia del tribunal y luego se pasó a la Constitución. Y ya está en la Constitución. Entonces en México tenemos esa como costumbre de no dejarlo en precedente, como que el precedente no nos convence. Y ya cuando lo vemos en la Constitución, entonces estamos completamente convencidos de que eso debe aplicar. Y por eso tenemos una Constitución grandísima y va a seguir creciendo porque todos los precedentes los plasmamos en la Constitución. Cuando en Inglaterra, en Estados Unidos, en Canadá no ponen nada en la Constitución. Ahí está el precedente del máximo tribunal y listo. ¿Para qué modificas la Constitución? Yo estoy de acuerdo con eso, pero en México no nos gusta ponerlo en la Constitución. Y ahorita si estamos hablando del plan B y si tenemos plan B, es que porque no pudimos poner nada en la Constitución, porque no alcanzaron los votos. No más que ese plan B se va a enfrentar a la Constitución y ese plan B se va a enfrentar también a precedentes de la Corte y a precedentes del tribunal. Por eso les digo que el sistema no fue idóneo. En muy pocos países en el mundo tenemos una reforma legal sin reformar la Constitución y eso va a generar muchísimos cuestionamientos, muchísimas impugnaciones y muchísimos nuevos criterios, porque estamos mal. ¿Por qué estamos mal? Porque ¿cómo tenemos una reforma legal sin tener una reforma constitucional? Entonces estamos enfrentando a las normas y luego estamos enfrentando a las normas frente a criterios o precedentes como este que parten de la Constitución y de los tratados internacionales. Entonces, de veras, va a ser muy complejo el 2024 porque tenemos muchas disposiciones y no tenemos un orden armónico. Para tener un orden armónico, pues todo debería desprenderse de la Constitución, pero pues no. El plan B no nace de la Constitución y ahí es donde vienen las impugnaciones y vienen los problemas. Y este precedente, pues nos vamos más allá, ni está en la Constitución, ni está en la ley. Por ejemplo, si revisamos, ahorita vamos a tener elecciones en Coahuila y el Estado de México. Pues esta causal de nulidad no existe en la Constitución ni en la ley de Coahuila y tampoco existe ni en la Constitución ni en la ley del Estado de México. Pero no por eso vamos a decir ya no aplica, pues ahí está el precedente y claro que aplica. En Guerrero no hay causal de nulidad por violencia política en razón de género tampoco y se anuló la elección, pero parte de un precedente de un tribunal. Entonces yo, ese es mi punto de vista, es lo que me gusta a mí, tenemos que atender a los precedentes, porque luego dicen por ahí, no, no tiene razón el tribunal, bueno, presenta tu demanda. Tú dices que no tiene razón el tribunal, está bien, es muy respetable, pero tu demanda va a llegar a ese tribunal. Y tribunal va a hacer valer su precedente. Si no es que cambian de posición, porque se puede cambiar, ¿no? Inclusive las jurisprudencias se pueden interrumpir. Pero si tenemos este precedente, difícilmente va a cambiar para el 2024. Entonces muchos dicen, no, es que no estoy de acuerdo. ¿Cómo una nulidad que no está en la ley? Bueno, no estás de acuerdo, es respetable. Debería estar en la ley, también es muy respetable y es lo idóneo, pero el precedente existe y se va a volver a aplicar. Entonces lo tenemos que conocer. Es lo que hacen en Estados Unidos, lo dijo la Corte de Estados Unidos. Oye, ¿qué dice la Constitución? No dice nada. ¿Qué dice la ley? Tampoco, pero lo dice la Corte de Estados Unidos. Todos los tribunales entonces atienden a ese precedente de la Corte de Estados Unidos. ¿Y saben qué hacen en Estados Unidos? No revisan los tratados internacionales. Ellos dicen, ya lo dijo la Corte, ¿por qué voy a revisar tratados internacionales? Yo no me voy a someter a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿por qué? Si mi tribunal protege derechos humanos y protege principios constitucionales, ¿por qué me voy a ir a un tribunal? Y entonces no les gusta nada ese tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y no se someten a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así son ellos y así son. Y pues muchos asuntos sí respetan y sí protegen,
derechos humanos. Eso es lo importante de la Corte de Estados Unidos, que si uno revisa sus precedentes, el que ustedes quieran, pues siempre protege derechos humanos. Y los más importantes que son para todo el mundo, son sobre todo para las personas de color. Todos los asuntos que llegan a la Suprema Corte de Estados Unidos por discriminación a personas de color, siempre ganan. Entonces ahí está, y entonces ellos dicen, ¿y para qué me voy a tratados internacionales? ¿Y para qué me voy a tardar cuántos años en lo que me resuelva un tribunal? No, lo que diga la Corte, ¿no? Acá en México no, aquí lo dice el tribunal y no, pues me voy a la Corte y no estoy de acuerdo con la Corte, pues me voy a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Todo lo discutimos, ¿no? Pero bueno, por eso es tan importante este precedente, porque no está en otro lado. Van a buscar la Constitución, no la van a encontrar, no lo van a encontrar en la ley, no lo van a encontrar en tratados internacionales. México es de los pocos países que habla de nulidad de elección. En Estados Unidos no existe la figura de nulidad de una elección, menos presidencial. En Europa no saben lo que es nulidad de una elección. Tampoco sus legislaciones trabajan el tema de nulidad de elección. Y en México, ¿cuántas tenemos? Y todavía nos faltan más, imagínense. Pero porque venimos de otro sistema, de un sistema electoral especializado, donde siempre está la duda de los resultados electorales. Y sigue la duda, porque pues traemos la historia de un partido hegemónico. Eso cambió todo el sistema en México y se le dio una jurisdicción especializada, todo por un partido hegemónico, hasta la última consecuencia de ese partido hegemónico. ¿Cuál fue? Algunos se acuerdan, algunos no, pero acuérdense de la elección del presidente López Portillo. ¿Saben qué pasó en el proceso electoral para elegir al presidente López Portillo? Era el único candidato. ¿En cuántos países tenemos un proceso electoral, tenemos una campaña con un solo candidato, pero decimos son un estado democrático porque pues, se podía registrar el que quisiera y nada más teníamos uno? Pues ¿qué pasó? Pues que ganó. Pues ¿cuál era la competencia? No había. Entonces parece broma cuando nos escuchan en otras partes del mundo. Oye, pues yo en el 1976 en el proceso electoral, candidato único. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Hizo campaña y todo? Pues sí, atendiendo a todas las reglas. Ah, sí, todo bien, sí, ganó, pues a ver. ¿Y quién le que dijo que ganó? Pues la Secretaría de Gobernación organizó el proceso. ¿Y quién lo calificó? La Cámara de Diputados y Diputadas, y todos dijeron que ganó, y la mayoría de los diputados eran de ese partido. O sea, así empezamos, ¿no? Y entonces por eso empezó a trabajarse los temas, ahí ya empezaban sospechas de los resultados. Eso provocó la reforma electoral de 1977, que provocó que López Portillo fuera el candidato único, que se reformara la ley y la Constitución en 1977 y se incorporara esta figura que ahora se está discutiendo mucho, después de todos estos años, de RP. En 1977 se incorporaron la figura en diputaciones federales de representación proporcional, para que un partido hegemónico no tuviera todos los curules, sino por RP tuvieran las minorías también espacios en la Cámara de Diputadas y Diputados. Y ahora que se discutió, que no se logró en el plan A decía, si ustedes se acuerdan, que teníamos que rebajar de 200 diputados de RP a 100. Eso decía el plan A, pero pues no pasó porque era un plan constitucional, entre otras cosas. Y si yo les pregunto ahorita, pues aquí nos agarramos discutiendo hasta las 12 de la noche. ¿Le quitamos 100 de RP al Congreso de la Unión en diputaciones o no se los quitamos? Dejamos 200, nos quedamos con 100. A ver si ustedes fueran diputados del 24 al 27, a lo mejor uno de ustedes luego me da la sorpresa y me dice, pues, ¿qué cree? Ya soy diputado. Bueno, si son diputados del 24 al 27 y les preguntan, ¿quitan el RP o no? Son 200, lo bajan a 100, lo desaparecen, porque ya hay partidos de todos en la Cámara de Diputados. O sea, ya todos los partidos ganan elecciones, por lo menos una, pero de los 300 distritos, pues por lo menos un partido va a ganar 2 o 3. Pues, ¿para qué queremos RP si ya todos los partidos ganan elecciones? Unos más, otros menos, pero todos ganan. Y el RP nació porque todo lo ganaba el PRI. Pero ahora no lo gana, el PRI es lo que gana menos, creo. Entonces, ¿dejamos el RP o no? Ahora estamos en el peligro, quitamos el RP y ¿qué tal si todo lo gana Morena? Pero le bajamos de 200 a 100, eso decía el presidente. En su plan A hay que quitar 100, dejar nada más 100. Y si luego nos vamos al otro tema de los senadores y senadoras de RP,
Pues con todo respeto, ¿esos de qué la giran? ¿A qué estado representan? Soy diputado, soy senador de RP. Mi partido me puso en el número 1 y llegué. Ah, pues que a todo dar. ¿Y entonces a qué estado representas? ¿No hiciste campaña? ¿Y a qué estado representas? Y entonces unos estados van a tener más senadores y senadoras que otros. Entonces la figura del RP en el Senado de la República también hay que estudiarla. Y bueno, son 32. No son tantos, son 32 y tiene su sentido también el RP. Los partidos dicen, bueno, es que yo tengo aquí personas muy capaces, que pueden ser un excelente senador o una excelente senadora, pueden ser muy buenos, pero si lo pongo en la campaña no va a ganar, ¿no? ¿Por qué no va a ganar? Pues por diferentes condiciones, ¿no? Es una persona, no es sociable, no es simpática, o se enfrenta con todos, o, en fin, dice el partido, si lo pongo en la campaña, no va a ganar. Pero me interesa mucho que esté en el Senado de la República. Entonces, bueno, está la figura de la representación proporcional. ¿O qué hizo Morena en el 2018? ¿Se acuerdan? Morena en el 2018, pues dijo, a ver, aquí tengo que, en esta lista de 32 senadurías, tengo que registrar del 1 al 32. ¿Qué dicen los antecedentes en las elecciones? Pues va a entrar, si le va muy bien a tu partido, va a entrar del 1 al 12. Pero yo tengo que registrar del 1 al 32. Entonces, fíjense, ¿a quién pongo de 1? Que seguro llega. ¿A quién pongo de 2? Que seguro llega. ¿A quién pongo de 8? Que a lo mejor llega. ¿A quién pongo de 12? Que si nos va muy bien llega y si no, no va a llegar. Eso lo tendría que decidir el partido. Y todos los partidos lo deciden. Pero a ver, si yo estoy en un partido y me ponen de 30, pues voy a decir, oye, pues me estás vacilando. No voy a llegar. Pero el partido tiene que registrar 32. Y entonces a lo mejor el partido me dice, no, no te preocupes, para la que sigue te pongo en el 10. Porque eso le encanta a los partidos, ¿eh? Para la que sigue y para la que sigue. Bueno, pero imagínense que ustedes sean el presidente del partido o la presidenta del partido. ¿Cómo hacen esa lista del 1 al 32? Y fíjense, hay 3 posibilidades. Que la dirigencia los ponga, este es el 1 y este es el 32. Que la militancia los vote, este es el 1 y este es el 32. O el tercero, que sucedió en el 18, yo decía, no puede ser, pero sí sucedió. Y ya luego me quedé pensando, pues está bien o está mal, por insaculación ante notario público. Morena dijo, pues tengo que poner del 1 al 32, pero si a este lo pongo de 20, se va a enojar. ¿Y por qué me pusiste de 20 y por qué no me pusiste en el 1? ¿Tú sabes qué dijo Morena? ¿Saben qué? Va a ser por insaculación ante notario público. Aquí van 32 nombres y por insaculación tú vas a ser el 1 y tú vas a ser el 32. ¿Qué harían ustedes si fueran presidenta o presidente del partido? ¿Lo deciden por la dirigencia, que lo decida la militancia o insaculación? Y de los 32, pues si te tocó el 15, pues te tocó el 15. Si te tocó el 32, pues por sorteo. Y si te tocó el 1, pues por sorteo. Imagínense que ustedes tuvieran que decidir esas 3 posibilidades, o que los ponga la dirigencia, pues el presidente o la presidenta del partido, o que sea por la militancia, por votación de la militancia, o por méritos, o sea, son miles de posibilidades, pero ahí está la figura del RP. Y saben, esto lo platicó un senador, yo me di cuenta que fue por insaculación, porque un senador lo platicó, yo llegué aquí por insaculación de mi partido político y soy senador por insaculación. Y todavía dijo el senador, y saben que yo tuve muchísima suerte, porque a mí me dijeron, vas a participar en el sorteo, puedes quedar en el 1, puedes quedar en el 32. Si al partido le va muy bien, va a entrar del 1 al 12. Entonces celebró la insaculación y dice esta persona que ahora es senador, dice, pues ¿qué creen que se celebra la insaculación? Yo quedé en 14. Y dije, no puede ser. Cerca, pero no voy a llegar. ¿Y qué creen? Que al partido no le fue muy bien, le fue perfectamente bien, le fue mucho mejor de lo pronosticado, y entonces, ¿qué creen? Entró del 1 al 14, y ese 14 que dijo no voy a llegar, llegó, fue el último en llegar. Eso aquí y en el mundo se llama suerte. Le tocó por insaculación el 14 y llegó del 1 al 14 y entró, y en este momento es senador de la República, pero ahí se los dejo de tarea. Si va a seguir el RP, que por lo menos para el 24 va a seguir el RP,
porque no aplicó el plan A, pues hay que ver también los partidos cómo eligen a esos que están en las listas. Y en senadurías son 32, pero en diputaciones federales son 200 que hay que escoger en listas, 200. Cada partido político tiene que escoger 200 en 5 circunscripciones, o sea, 40 en cada zona. Entonces, en cada partido tiene que decir, pues en la circunscripción 1, del 1 al 40. Entonces hay que escoger del 1 al 40 y el 1 seguramente va a llegar y el 40 no va a llegar, pero aquí viene el tema que cada partido lo decide, cómo escogemos del 1 al 40 aquí, en la circunscripción 1, en la 2, en la 3, en la 4 y en la 5. ¿Quiénes van a ser los unos y quiénes van a ser los 40? Yo creo que Morena va a seguir con el mismo criterio por insaculación, no sé los demás partidos, inclusive no sé si Morena, pero eso lo deciden los partidos políticos. Pero pues también votamos por todos ellos en representación proporcional, nada más que ellos no hacen campañas y entonces es muy difícil que se anule o que pierda su registro una candidatura por representación proporcional. Ha habido casos donde es inelegible el propietario de RP y entre el suplente, y si los dos son inelegibles porque no cumplen con los requisitos, etcétera, entonces entra el que sigue en la lista, ¿no? Ahí es más sencillo resolver los asuntos, si son inelegibles o si pasa algo, etcétera. Pero los que no son de RP, los que son de mayoría relativa, pues sí aplican todas las causales de nulidad, incluyendo esta causal de nulidad por violencia política, no en razón de género. Bueno, la primera que se dio fue sub quiere decir superior reconsideración, que ya con el plan B no tenemos reconsideración, sino juicio electoral o revisión constitucional, 1861 de 2021. Fue un asunto en un municipio Iliatenco Guerrero. Y entonces ahí todo el mundo decía, no, el tribunal nunca ha anulado una elección por violencia política, no la va a anular. Pero ojo, primero el asunto, como se trataba de un municipio en Guerrero, ¿cuál es la ruta? Primero van al Tribunal Electoral de Guerrero. Si no anula el asunto el Tribunal Electoral de Guerrero, como sucedió, se van a la segunda instancia. Hay 5 salas regionales en el tribunal y cada sala regional se divide en 60 distritos de los 300. Entonces, cada sala regional tiene 60 distritos divididos en los estados. El estado de Guerrero, con todos sus distritos, le corresponde a la sala regional Ciudad de México. También cuando se trata de asuntos de ayuntamientos, pues todos los ayuntamientos de la zona de Guerrero, del estado de Guerrero, primero esos asuntos de ayuntamiento los resuelve el Tribunal Electoral de Guerrero y en segunda instancia le tocaría a la sala regional la Ciudad de México, porque Guerrero le corresponde a la sala regional Ciudad de México. Y contra las sentencias todavía de la sala regional Ciudad de México, nos podemos ir a la sala superior. Entonces, bueno, llega el asunto a la sala regional Ciudad de México. Aquí era, pues, SM quiere decir SCM, Sala Ciudad de México, JRC, Juicio de Revisión Constitucional, 225-2021. Entonces llegó el caso. ¿Cuáles fueron los hechos? Fueron pintas. Recuerden que la violencia política a razón de género, como cualquier otro tema, puede manifestarse en diferentes temas, en redes sociales, en radio y televisión, en espectaculares, ¿no? En afirmaciones de las partes, etcétera, también en pintas. Esto fue en pintas y se dijo hechos, punto número 1, ¿no? La existencia de las pintas con mensajes, con connotaciones peyorativas, ¿no? En las que se tuvo la intención de disminuir y afectar los derechos de una candidata a la presidencia municipal en el municipio de Iliatenco Guerrero, cuyo contenido afectó la imagen pública de la víctima, haciéndola ver como que su condición de mujer era incapaz de gobernar. Lo que les decía, no puede gobernar, las mujeres no saben gobernar, las mujeres son incapaces de gobernar, por lo tanto, pues no votes por ella, ¿no? En pocas palabras. Estas pintas estaban muy cerca de las casillas. O sea, la persona que acudía a votar a las casillas seguramente iba a ver esas pintas, donde se manifestaba la violencia política en razón de género. ¿Por qué en razón de género? Porque se refería a las mujeres y se decía, las mujeres no son capaces de gobernar, entre otras cosas, ¿eh? Ya no quiero decirles otras cosas que se decían ahí, pero en pocas palabras se decía, las mujeres no son capaces de gobernar. Entonces luego otro punto, el que ya hemos estudiado en todo este diplomado, que ya nos quedó muy claro, la diferencia debe ser reducida.
Si me ganaron por 18 puntos como nuestro presidente, olvídense de todos los temas, va a ser muy difícil. Pero vean aquí la diferencia. Es un hecho que la diferencia entre el primero y segundo lugar es de 0.97%. Menos de un punto porcentual. Entonces, esas pintas, pues muy fácil afectan ese resultado, porque si algunas personas al ver la pinta deciden, no, sí es cierto, no hay que votar por las mujeres, pues ya cambia el resultado. Y como el resultado es muy cerrado, con pocas personas que vean eso y cambien su voto, afecta el resultado. Entonces dijo aquí, es una diferencia mínima de tan solo 53 votos. Me ganaron por 53 votos. Elección que ustedes escuchen, que se ganó por 53 votos, olvídense, ya más cerrado no se puede. Si en una casilla hay 750 boletas, imagínense 50 votos que sea la diferencia de toda la elección, no en esa casilla, sino de toda la elección me ganaron. No, pues entonces cualquier cosa, cualquier irregularidad puede afectar el resultado. Por lo tanto, se dijo en la Sala Regional Ciudad de México, por lo tanto, se cumple con el elemento necesario para que se actualice la presunción del pleno derecho de que la irregularidad fue determinante para el resultado de la elección. Les digo, no soy mago ni nada, pero si son 2 puntos o menos, júrenlo que van a impugnar y júrenlo que cualquier irregularidad puede provocar que se anule la elección. Luego, segundo punto importantísimo, primero pintas. Después, resultado muy cerrado. Tercero, ¿cuánto se dieron las pintas? Porque si es antes de las campañas, oye, pues, ¿sabes qué? Las pintas estaban antes de la campaña y ya luego las pintaron de blanco. Ya no se veía qué decía. O fueron cuando empezó la campaña, ¿sabes qué? El día de la elección se les olvidó ya lo que había ahí, ya ni se acordaban. Pero si es muy cercano el periodo, como dice aquí, la incidencia en el proceso electoral, toda vez que la población estuvo expuesta a dichos mensajes, a dichas pintas, en un periodo muy cercano a la elección. Así durante el periodo de reflexión, inclusive durante el día de la elección. O sea, las pintas estuvieron en la campaña, los 3 días de reflexión donde nadie puede hablar, nadie puede decir nada, de veda electoral, y también el día de la jornada electoral. Pues ahí estuvieron todo el tiempo, como se dice, ¿no? Incluso durante su traslado de ciertas comunidades a las casillas. Es decir, muchas personas que fueron a las casillas vieron esas pintas. Pues diversos mensajes o diversas pintas fueron colocadas en lugares estratégicos que necesariamente debían ser transitados por los votantes. O sea, pusieron las pintas en lugares que necesariamente iban a ver los electores. Luego, la situación de desventaja, otro elemento. La violencia política de género tuvo como impacto negativo en el derecho de la víctima a ejercer su derecho a ser votada, pues la puso en una situación de desventaja ante el electorado, con motivo de los mensajes denigrantes que hicieron referencia a su persona, que claramente se puede presumir que trascendieron en el resultado de la elección. ¿Qué se afectó aquí? La equidad en la contienda. Ya no participaron en igual de condiciones porque había violencia política en razón de una candidata. Entonces ya no hay igualdad de condiciones. 2, equidad en la contienda se afectó. 2, se afectó también el voto libre de la ciudadanía, porque de alguna forma se estaba coaccionando, se estaba presionando al electorado para que no votara a favor de esa candidatura. Entonces afecta por una parte el derecho de votar libremente y por otra parte la equidad en la contienda. Y por otra parte el derecho a ser votada en igualdad de condiciones de la candidata con las demás candidatas o candidatos. Entonces se cumplen con esos 3 supuestos muy importantes. Hay una situación de desventaja porque a los demás candidatos no les ejercieron violencia y porque a los demás candidatos no los presionaron para que no votaran por esos candidatos. A lo que se les presionó fue para que no votaran por esta candidata en específico y por ser mujer, porque las pintas hablaban de por ser mujer, por tratarse de una mujer. O sea, no eres capaz para gobernar porque eres una mujer. Entonces ahí se identifica claramente la violencia política a razón de género. Si hubiera sido un hombre ese candidato, no estarían esas pintas diciendo, pues por tratarse de ser mujer, no va a ser capaz de gobernar. Pues no. Entonces también se acredita claramente la situación, ¿no?, de la violencia política en razón de género. Ahora, ¿qué decía la ley electoral de Guerrero? Lo que también ya platicamos.
No, en la ley electoral de Guerrero no hay una causal de nulidad por violencia política en razón de género. No existe. Pero sí hay una que puede interpretarse y ahí puede actualizarse esta. En Guerrero dice la ley, se puede anular una elección por irregularidades graves, plenamente acreditadas, no reparables que tuvieron incidencia durante la jornada electoral. Esta es la famosa causal genérica. Si la tiene en el Estado, pues en esta causal genérica entra nulidad de elección por violencia política en razón de género, porque fueron irregularidades graves esa violencia, están plenamente acreditadas de esas pintas, no se pudieron reparar, no se quitaron y tuvieron incidencia en la jornada electoral. Entonces se aplica textualmente esta causal de nulidad. Entonces Guerrero dijo, no tengo causal de nulidad específica por violencia política en razón de género, pero sí tengo esta genérica. Y en esta genérica entra la violencia política en razón de género. Entonces algunos estados dicen, ¿para qué la pongo si tengo la genérica? Pero lo ideal es tenerla ahí claramente y específica para que se entienda por parte de todos los partidos políticos y de la ciudadanía, de todos los actores políticos, que existe la causal de nulidad. Porque si nomás la tenemos así como en Guerrero, genérica, pues todavía habrá quien diga, no, por violencia política en razón de género no aplica esta. Pero el tribunal dijo que sí, porque pues, son irregularidades graves, están plenamente acreditadas, no son reparables y tuvieron incidencia durante la jornada electoral. Por lo tanto, sí aplica, ¿no? Y entonces se concluyó que tales elementos prueban que la violencia política de género, que derivó de violaciones generalizadas, es decir, la violencia política en razón de género, son violaciones generalizadas y determinantes, porque el resultado era muy cerrado, 53 votos. Además de que se transgredió principios constitucionales, poniendo en duda la certeza en la elección, o sea, la certeza, es decir, se presionó o no al electorado, esta certeza se afectó, y también la equidad en la contienda, porque no todos los candidatas y candidatos participaron en igualdad de condiciones. A una se le ejerció violencia política y a las demás candidaturas no se le ejerció violencia política. Por lo tanto, son irregularidades graves, plenamente acreditadas, no reparables, que tuvieron incidencia en la jornada electoral. Entonces, vía esta causal de nulidad, pues se trabajó esta de violencia política en razón de género y entonces anuló la elección la Sala Regional Ciudad de México. Pero claro, la que quedó en primer lugar, pues fue a la Sala Superior porque no estaba de acuerdo con esta sentencia, ¿no? De la Sala Regional Especializada. Por lo tanto, la Sala Superior resolvió el recurso de reconsideración 1861-2021, pues para revisar si se había anulado o no bien esa elección, es decir, para confirmar o no la nulidad de esa elección. Entonces, la Sala Superior consideró que resultaba claro de las constancias, es decir, que obran en autos, es decir, de las constancias que se encuentran en el expediente, quedó acreditada. Primero dijo la Sala Superior, no quedó acreditada la responsabilidad intelectual o material. ¿Eso qué quiere decir? Que llegó el partido que ganó y le dijo a la Sala Superior, oye, pero no sabemos quién realizó la violencia. No sabemos quién hizo esas pintas, generando violencia política en razón de género. Entonces, como no sabemos quién, ¿por qué anulas la elección? Si no hay responsable. A ver, ustedes qué harían si fueran magistrados o magistrados. No tienen al responsable. ¿Quién quién hizo esas pintas? Pues no sabemos. ¿Quién generó esa violencia? Pues tampoco sabemos. ¿Fue el partido contrario? No sabemos. ¿Fue otro grupo? Tampoco sabemos. Entonces, no quedó demostrado quién lo hizo. Entonces, por eso ya no le damos la elección. Y contesta la Sala Superior, pues no, sí se anula la elección, aunque no conozcamos exactamente quién generó esos hechos. El tema es que los hechos, pues provocaron que se anulara la elección. Porque imagínense, si no sabemos quién generó esos hechos, si no anulamos la elección, entonces pues, va a haber violencia política a razón de género en muchas elecciones, y si no sabemos quién fue, pues no anulamos la elección. Son dos cosas distintas. Se generaron los hechos, se anula la elección, y después se busca sancionar a los responsables. Si los encontramos, se sancionan. Si no los encontramos, pues no los vamos a poder sancionar. Pero una cosa es la sanción a los responsables y otra cosa muy distinta es anular o no la elección. Entonces contesta la Sala Superior, es irrefutable que se dieron esos hechos, que se generó violencia política en razón de género.
lo que derivó de violaciones generalizadas y determinantes para anular la elección, independientemente que no conocemos a los responsables. Y luego aquí abrió, pues como una serie de conceptos la sala superior, porque era un asunto tan importante y era el primer asunto donde se anulaba la elección por violencia política en razón de género, que dijo la sala superior, pues vamos a crear diferentes conceptos, como en pocas palabras, vamos a construir esta causal de nulidad con determinados elementos que se tienen que acreditar para anularla. Y primero se dijo, ¿no? Algo muy importante, se debe juzgar con perspectiva de género. Entonces dice la sala superior, todas las jueces y los jueces deben de juzgar con perspectiva de género. Esto quiere decir que tienen que cumplir con el deber de impartir justicia sobre la base de un reconocimiento particular a una situación de desventaja en la cual históricamente se han encontrado las mujeres. Entonces tampoco vas a juzgar en las mismas condiciones, porque es un grupo en situación de desventaja. Y aquí, como dijo Noel, pues este es un grupo, pero puede haber otros. Y cuando el grupo es en situación de desventaja, no vas a juzgar igual. A ver si me puedo dar a entender. ¿Por qué no vas a juzgar igual? Por ejemplo, un caso más que se entiende mucho mejor, comunidades indígenas. Si es una persona que pertenece a una comunidad indígena, a lo mejor aquí se puede hacer suplencia de la deficiencia de la queja total, es decir, se le puede suplir su defensa, su demanda. Si en su demanda se equivoca en los artículos que señaló, por ejemplo, dice, no, pues me refiero al artículo 98 de la Constitución, y en realidad era el 99, se le aplica lo que se llama suplencia de la deficiencia de la queja. Y por tratarse de una persona indígena, le vamos a decir en tu demanda, no, mira, sí vamos a revisar tu demanda, pero tú te refieres al artículo 99, no al 98. Pusiste el 98, pero en realidad debes de referirte al 99. Ese es juzgar con perspectiva. Puede ser de género o puede ser de otro grupo en situación vulnerable, pero no vas a juzgar igual. O por ejemplo, plazo para presentar las demandas, 4 días. A lo mejor si se trata de una persona en situación vulnerable, una persona indígena, quizá el plazo sea de 5. ¿Por qué? Porque esta persona indígena nos va a decir en el tribunal, oye, pues yo vivo en la sierra y solamente para llegar a la ciudad tardo un día más porque no tengo coche, me voy en caballo, me voy a pie, y luego el tribunal está lejísimos y no sé qué. Entonces atiendes a los elementos particulares de esa persona y entonces como tribunal puedes decir, ah, no, aquí no aplican 4 días, aquí aplican 5 días. Eso es juzgar de una forma diferente. Ahora, juzgar con perspectiva de género por tratarse de ser mujer, vamos a juzgar de una forma distinta. Ya en algunos casos, ¿saben qué ha dicho la Sala Superior? Y que también ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, algo que todavía no se ha desarrollado, pero sorprende mucho. Dicen, cuando se trata de una mujer, que la mujer es la víctima, por ejemplo, violación a una mujer, la carga de la prueba le corresponde al demandado, no a quien demanda. Si soy una mujer y me violentaron, entonces la carga de la prueba no me corresponde a mí, le corresponde demostrar que no fue cierto al demandado. Ese es juzgar con perspectiva de género, porque se trata de una mujer. Imagínese una mujer, la violaron y todavía yo tengo que acreditarlo. No, dice la Sala Superior ya en una sentencia. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando son estos grupos en situación de desventaja, hay que juzgar con perspectiva de género. Y ya en varios casos ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aquí quien tiene que probar que no es cierto es el demandado, no la víctima. Entonces, bueno, en estos casos también de violencia política en razón de género, hay que juzgar, como se dice, con perspectiva de género, porque las mujeres históricamente se han encontrado en un grupo de situación vulnerable. Y la sociedad en un momento dado y los roles de la mujer, pues siempre han sido para discriminar a la mujer, como esa pinta, ¿no? Las mujeres no son capaces de gobernar. Ese es un tema cultural y entonces hay que contravenir con ese tema cultural y entonces darle, a la hora de resolver, darle ventaja en estos casos a los grupos en situación vulnerable. No se va a tratar de juzgar a una persona como a otros casos se puede juzgar, sino aquí es con perspectiva de género. Entonces dice la Sala Superior, con este reconocimiento las juezas y los jueces
deben de identificar las discriminaciones históricamente que se han hecho a las mujeres directa o indirectamente, así como los elementos objetivos para identificar si en el caso hubo alguna situación de violencia o discriminación. Y por lo tanto así se debe juzgar y todos debemos decir, es que es una mujer, está en un grupo vulnerable y la violentaron por tratarse de ser una mujer. Entonces, bueno, a la hora de juzgar vamos a revisar todos esos elementos, pero tratando de proteger siempre al grupo en situación vulnerable, salvo, ojo, pruebas en contrario y evidentes. Pero si no hay pruebas, por ejemplo, no hay pruebas con valor probatorio pleno ni de un lado ni del otro, vamos a favorecer al grupo que se encuentra en situación vulnerable. Luego, violencia política en razón de género. También habló la sala superior. En este punto, para la sala superior, fue importante señalar que la violencia política por razones de género son aquellas acciones o omisiones basadas en elementos de género, como nos dijo Andrés, y dadas en el ejercicio de los derechos político-electorales que tengan por objeto menoscabar o anular el reconocimiento. Y entonces ellos dicen, como culturalmente las mujeres han sido discriminadas, pues voy a poner yo esta violencia, voy a poner estas pintas y como culturalmente pues ha habido esta discriminación, pues entonces sí voy a convencer a los electores de que no voten por las mujeres, porque históricamente han sido discriminadas. Entonces, claro que es violencia política en razón de género, ¿no? Atentando el goce o ejercicio de los derechos políticos de las mujeres en igualdad de condiciones. Y por ahí, bueno, vienen todos los tipos de violencia que puede ser simbólica, verbal, patrimonial, económica, psicológica, física, sexual. Inclusive en muchos casos han tenido amenazas las candidatas. Si no renuncias a la candidatura, te va a pasar esto y esto y esto, ¿no? Inclusive, pues desafortunadamente hemos tenido casos en donde esas amenazas se vuelven realidad y ya hemos tenido, pues, homicidios a candidatas, desafortunadamente. Hasta allá hemos llegado, que primero son amenazadas y después ha habido homicidios de candidatas. Inclusive una candidata en su casa, enfrente de sus hijos, pues ahí la asesinaron, ¿no? Entonces son casos muy delicados y pues tiene que tener, la sala superior tiene que poner el ejemplo y tiene que decir, así están las reglas y no crean, sí se va a anular la elección por violencia política en razón de género. También son directrices que emite un tribunal electoral, ¿no? Necesariamente para que se vaya cambiando esta cultura de discriminación a grupos vulnerables. Aquí nos pone un link, ¿no? Noel, donde habla del protocolo y otros temas importantes, no derechos humanos de la Suprema Corte. Hay que seguirlos y atenderlos también, revisarlos. También el otro link está muy importante que nos puso, creo que fue Andrés, donde hay un artículo ahí del presidente del Tribunal Electoral de la Sala Superior, donde habla de temas de violencia política, ¿no? En razón de género. Bueno, continuamos aquí. Entonces, bueno, acuérdense, puede haber tipos de violencia. Y luego vean lo que dice la Sala Superior, elementos indispensables para considerar que un acto de violencia se basa en el género. ¿Cuánto se trata de violencia política en razón de género? Por ser mujer. Y primero, cuando la violencia se dirige a una mujer por ser mujer, como ya vimos. Es decir, cuando las agresiones están especialmente planificadas y orientadas en contra de las mujeres por su condición de ser mujer, como este caso, y porque representan en términos simbólicos bajo concepciones basadas, en prejuicios. Es decir, es un tema cultural y se está afectando a las mujeres por ser mujeres, se está discriminando, se está violentando a las mujeres por ser mujeres. Dos elementos. Segundo elemento que se debe de cumplir, cuando la violencia tiene un impacto diferenciado entre las mujeres o les afecta desproporcionadamente. ¿Qué quiere decir un impacto diferenciado? Que se van a afectar en ese proceso electoral solamente a las mujeres. Si hay hombres, ellos no van a estar afectados. Pues esa violencia tiene un impacto diferenciado entre hombres y mujeres. Esa violencia solamente afecta a mujeres y no afecta a hombres. Entonces tiene que demostrarse ese impacto diferenciado para que se acredite violencia política en razón de género. Si hay violencia política, pero no es en razón de género, pues entonces no acredita esta causal. Por ejemplo, se dice, esta mujer se robó 10 pesos. Esa no es violencia política en razón de género, porque no se robó 10 pesos, si es que sucedió por ser mujer. También un hombre se podía haber robado esos 10 pesos. Ahora hay que acreditarlo.
Pero si hay, por ejemplo, una propaganda así denostativa que dice se robó 10 pesos, pues no se robó 10 pesos por ser mujer, porque si hubiera sido hombre, a lo mejor también se roba los 10 pesos. Entonces no es una violencia con impacto diferenciado. Afecta a cualquiera. Con impacto diferenciado es cuando se trata de ser mujer. A un hombre no le hubiera sucedido eso, ¿no? Entonces siempre hay que ver que se trata por la condición de ser mujer. Impacto diferenciado, como ya vimos, solamente afecta a las mujeres, en su caso a la candidata o a las candidatas, gobernantes, desacreditadas, se menosprecia sus capacidades, incluso se puede afectar pues a una candidata, ¿no? Directamente. Y no, esta propaganda o esta violencia no afecta de ninguna forma a los hombres. También tenemos que acreditar el impacto diferencial. Sabes que por ser mujer se está ejerciendo esta violencia, que no está afectando de ninguna forma a los hombres, entonces obviamente se afecta el principio de equidad en la contienda, porque entonces las mujeres o las candidatas están afectadas y los hombres no con esa violencia, porque no se refiere para nada a los hombres. Y luego, pues también se dijo en esta sentencia el deber de cuidado de los partidos políticos como entes de interés público. Si los partidos políticos ven propaganda política o violencia política a razón de género, pues lo deben de señalar y lo deben de advertir y lo deben de denunciar. Aquí ningún partido dijo nada. Entonces tienen responsabilidad también los partidos políticos. Lo que se llama culpa en vigilando. Oye, tú estás viendo ahí violencia política en razón de género, pues denuncian a la autoridad para que la autoridad dé de baja esa violencia o atienda ese tema. Nadie dijo nada en esa elección. Todos como que no vieron esa propaganda, como que no vieron esa violencia, como que no vieron que estaba afectando a una candidatura. Los partidos, acuérdense, no son sociedades mercantiles, no son sociedades civiles, son entidades de interés público. Todo lo que hacen los partidos nos afecta a toda la ciudadanía y además tienen financiamiento público, o sea, financiamiento pues de todas las mexicanas y los mexicanos. Entonces deben estar ahí. Conclusión, fueron actos generalizados y fueron actos determinantes por un resultado tan cerrado como fue menos de un punto porcentual la diferencia entre primero y segundo lugar. Nadie desconoció que estaban ahí las pintas, nadie dijo que no estaban el día de la jornada electoral, ahí estaban, también estaban en la época de veda y también estaban un poco antes. Y también quedó debidamente acreditado que por ahí pasaron la mayoría de los electores y vieron esas pintas el día de la jornada electoral. Entonces, al no poder quitar esas pruebas ahí completamente acreditadas, pues dijo, sí, se cumplieron con todos los elementos, ahí están las pintas, fueron el día de la jornada electoral, fueron en época de veda, sí es violencia política en razón de género. Lo único que no sucedió es saber quién fueron los responsables. Y ese fue el argumento del partido ante la sala superior. Oye, pues no sabemos quién son los responsables. Y la sala superior dijo, pues eso tiene que ver con una sanción a los responsables. Pero la nulidad de la elección, no importa si sabemos quiénes son los responsables o no, ahí estaba generada la violencia política en razón de género y el resultado fue muy cerrado, se cumplieron con todos los elementos y se anula la elección y se confirmó. Ya después se dio otro caso muy parecido en el Estado de México, en otro municipio, pero muy, muy parecido con los mismos elementos. Entonces hay que tener mucho cuidado que pueda suceder posteriormente en las siguientes elecciones, tanto en el Estado de México y Coahuila, y luego en todas las que vamos a tener en el 2024, pero este precedente hay que tenerlo muy presente, y si por ahí advertimos que hay violencia política en razón de género, y luego vemos un resultado cerrado, pues ya están aquí listos los precedentes. Me fui rápido en esta presentación, para mañana estar listos, y voy a incorporar otro tema, vamos a ver mañana una sentencia por símbolos religiosos o propaganda religiosa, que no estaba ahí directamente señalada, pero mañana, pues para ir un poco más rápido, vamos a ver la otra sentencia. Acuérdense que todas las presentaciones están a sus órdenes y vamos a ver la última que se dio por símbolos o propaganda religiosa. Vamos a ver qué sucedió. Esta fue en el municipio de Tlaquepaque, Jalisco. También es un precedente, porque si buscamos causales de nulidad por propaganda religiosa, no hay ni en la Constitución, ni en la ley, ni en las leyes locales, en ninguna vamos a ver nulidad de elección por propaganda religiosa. Sin embargo, ya desde hace muchos años, lo vamos a ver mañana, el Tribunal Electoral ha señalado que si hay propaganda religiosa y es determinante, pues en un momento dado se puede anular la elección. Y no queda ahí, en el 2021 se anuló la elección en el municipio de Tlaquepaque, Jalisco,
precisamente por estos temas de propaganda política en razón de género. Bueno, por hoy, no sé si tuvieran alguna pregunta, compañeras o compañeros. Acuérdense, aquí vienen las dos sentencias, vienen los datos de las dos sentencias, tanto del de la sala superior como el de la sala regional. Así, Miguel, adelante, te escuchamos, Miguel. Gracias, compañeros. Buenas noches, maestro, muy buena noche. Buenas noches. Nada más no me quedó claro. Habíamos hablado acerca de que si las legislaciones locales, por ejemplo, tienen la causal genérica, puede invocarse esta causal de violencia política en razón de género para poder anular una elección. Ahora, así es. Pasa si, por ejemplo, la legislación local no tiene ni la cuestión de la violencia política en razón de género y tampoco la causal genérica? Es ahí donde no me quedó claro, maestro. Así es, Miguel. Eso, ahí nos vamos a ir a otro tema que ya platicamos, pero lo podemos repasar si tú quieres, es el de invalidez de una elección por violación a principios constitucionales. Si no hay causal de nulidad, Miguel, entonces lo que vamos a hacer es, oye, pues no hay causal de nulidad, bueno, pero voy a revisar si se cumplieron con los principios que marca la Constitución. Si no se cumple como el principio de equidad, como el principio de certeza, como el principio de voto libre, entonces lo que voy a decir yo como tribunal es, ojo, ese es un precedente también del tribunal. Esta invalidez de elección por violación a principios constitucionales no la vamos a encontrar ni en la Constitución, ni en la ley. Es un precedente del tribunal. El tribunal dice, no, pues entonces no hay causal de nulidad, no por eso ya no vamos a dejar que pase todo en una elección, bajo el pretexto de que no hay causal de nulidad. Entonces el tribunal dice, aquí vamos a aplicar invalidez de una elección por violación a principios constitucionales y lo que vamos a revisar es si se cumplen con los elementos de una invalidez de la elección, que es lo mismo, ¿no? Irregularidades graves, generalizadas y que sean determinantes. Pero así le dio la vuelta a la sala superior, dijo, no hay causal de nulidad, entonces le abrimos la puerta a los partidos para que hagan lo que quieran porque no hay causal de nulidad. Entonces dice el tribunal, no, yo voy a proteger lo que dice la Constitución, principio de equidad, de certeza, voto libre. Si no se cumplen con esos principios que están en la Constitución, pues voy a declarar inválida la elección. No nula, inválida porque se vulneraron principios de la Constitución. Eso sí, también deben ser generalizados y deben ser determinantes. Es decir, en invalidez de una elección también tenemos que tener un resultado cerrado. Como dice la Constitución, de 5 puntos o menos. Si es de más de 5 puntos, va a costar mucho trabajo decir esta irregularidad provocó un cambio en el resultado. Pero si son 5 puntos o menos, créanme que es muy posible que se acrediten las irregularidades en forma grave y determinante. Pero pues así nos vamos, ¿no? Si en tu estado, Miguel, o en otro estado que tú analices, no está ni la genérica, que la mayoría de los estados la tienen, pero todavía hay estados que no la tienen. Si no está la genérica, pues nos vamos por invalidez de la elección. Y entonces ahí sí buscas, y lo tenemos en las presentaciones, el precedente de la sala superior donde dice invalidez de una elección, elementos que se tienen que cumplir. Eso está aquí en las presentaciones y lo podemos revisar y es lo que tenemos que hacer si no está ahí la causal de nulidad en ese estado. O fíjense, a nivel federal, ahí está la genérica a nivel federal, pero dice irregularidades que sucedan durante la jornada electoral. Y esa ya la corrigió la sala superior y dice, esta genérica que está en la ley federal debe decir irregularidades que susciten durante la preparación de la elección. Ahí ya dijo la sala superior, no solamente debe ser en la jornada electoral, sino durante la preparación de la elección también. Cualquier irregularidad puede provocar que se anule la elección. Y este es un tema técnico nada más, Miguel. En caso de que no exista la causal de nulidad, lo que tenemos que decir en la sentencia es se declara la invalidez de la elección. Y lo que tendríamos que decir en la demanda es tribunal, como no está la causal de nulidad específica en la ley de mi estado, declara la invalidez de la elección. Pero si le digo al tribunal declara la nulidad, el tribunal Tomos me puede decir, oye, no es nulidad, es invalidez, pero los efectos son los mismos, que se anule la elección y convocar a una elección extraordinaria. Bueno, compañeras y compañeros, no sé si tuvieran por ahí alguna otra duda, alguna otra pregunta. Adelante, Cristian, te escuchamos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Como comentario a la exposición el día de hoy respecto a esta sentencia, si no me equivoco, no recuerdo muy bien el tema de la sesión donde se discutía la violencia, pero decía la maestra, la magistrada Talora, que efectivamente el candidato ganador
se deslindó de esas acciones de violencia política hacia la otra candidata. Sin embargo, en ese deslinde también, en esa tercería, manifestó que podría ser la misma candidata quien generó todas esas acciones para poder encuadrar la nulidad. Y ellos lo interpretaron, los magistrados lo interpretaron como una revictimización, porque no debió de manifestar eso, pues, ¿no? Que la víctima podría haber generado sin sustento o prueba alguna. Por eso es como comentario para abundar la clase, doctor. No, muchísimas gracias, Cristian, y qué bueno, es muy interesante tu tema, y se ve que estuviste muy atento cuando se resolvió ese asunto, porque efectivamente la magistrada dijo, si no tenemos pruebas de quién generó eso no, de alguna forma no quiere decir que fue la que ganó o que fue la que perdió, no sabemos quién fue, lo que sí quedó acreditado del expediente es que está ahí, se generó la violencia, independientemente de que esté acreditado quién fue el responsable, puede ser uno, puede ser otro, puede ser un grupo ajeno, etcétera. Lo que tenemos que hacer es anular la elección porque ahí está la violencia política en razón de género. Pero ese dato que es muy importante, el que tú señalas, pues nadie puede decir que no fue el primer lugar, no hay pruebas para decir que sí fue o que no fue, o que fue el segundo o que no fue, etcétera. Lo que yo sí veo es que pues, si no has ganado o perdido la elección, pues no generes esa violencia, porque en una de esas, pues no sabes si vas a ganar o vas a perder. La violencia se generó antes del resultado. Cuando se generó la violencia no sabíamos quién iba a ser el primer lugar, quién iba a ser el segundo y quién iba a ser el tercero. Entonces yo como primer lugar, o si voy muy bien en las encuestas, pues no creo que genere esa violencia yo primer lugar, pues no me conviene. Pero no sabemos, ¿no? El hecho real es que en el expediente no se acreditó quién generó esa violencia y entonces inmediatamente el primer lugar le dijo a la sala superior, oye, es que no sabemos quién fue. Y entonces la sala superior contestó, pues no vamos a poder sancionar al responsable, porque no sabemos que quién fue, pero sí sabemos que está la violencia, sí sabemos que fue determinante, y entonces por eso vamos a anular la elección. Pero es un dato muy interesante ese, Cristian, seguir estudiando este asunto, de ver cómo dar con los responsables, o de ver a quién sancionar. Hay quienes dicen, teníamos que haber sancionado a los partidos por culpa en vigilando, porque vieron la propaganda, vieron la violencia, y nadie la denunció. Si alguien la hubiera denunciado antes del día de la elección, pues la autoridad va y la quita. Y entonces ya no afecta el día de la elección. Pero como nadie la denunció, pues la autoridad no se dio cuenta y ahí quedó. Entonces, en una de esas, también por culpa en vigilando, se podría sancionar a los partidos. Oye, ustedes la vieron, no dijeron nada. Pero claro, también los partidos se pueden defender y decir, no, pues nosotros no la vimos tampoco hasta el día de la jornada electoral. En fin, son muchas cosas, ¿no? Pero acuérdense, esto tampoco se les olvide, un tribunal va a resolver con las pruebas que estén en el expediente. A lo mejor pasaron muchas cosas allá afuera, pero un tribunal solamente puede resolver con lo que tenga en el expediente, no puede decir más allá porque no tiene la seguridad de qué fue lo que pasó fuera de lo que está en el expediente. Muchas gracias, Cristian, muy interesante tu participación. Sí, Noel, adelante. Gracias. Una pregunta. Sí, adelante. En este caso, la sentencia que estamos comentando, la violencia política por razón de género, ¿fue dirigida concretamente a esa candidata o había muchos candidatos mujeres que participaron? No sé si mencionaron su nombre, si se dirigió directamente a ella o era de forma general esa pinta. Sí fue dirigida directamente a ella, estimado Noel, porque si no me falla la memoria, se iba a reelegir. Y entonces se decía, la presidenta municipal no debe reelegirse por tal y tales cosas. Entonces sí iba dirigida directamente a ella por ser candidata. Lo que no recuerdo si había más candidatas en ese proceso o no, mujeres, pero sí iba dirigida directamente a ella porque se referían a la que la presidenta municipal no debería de reelegirse para un nuevo proceso en la presidencia, ¿no? Atendiendo a estos temas de reelección, pero sí se acreditó que iba directamente dirigida a ella, que es un tema muy interesante también, ¿no? A lo mejor iba dirigida a todas, ¿no? Y ese sería otro tema a revisar, cuando son varias las candidatas y se dirigen a ellas, pero a lo mejor ahí hay que ver quién ganó. Si ganó un hombre, pues sí se afectó a todas las candidatas, pero si ganó otra mujer, entonces habría que ver eso que tú dices, si fue directamente a esa persona o se refería a todas las candidatas que participaron. Les digo, son temas muy interesantes y apenas estamos empezando. Esas son las dos primeras sentencias donde después de 2014 hasta 2021
Fíjense, 7 años duró la Sala Superior en anular una elección. Duraron 7 años en convencer a la Sala Superior en anular una elección, pero ya se anularon 2. Se va a seguir trabajando, se va a seguir construyendo, se van a crear nuevos argumentos, pero el presidente ya está. Les aseguro que van a llegar mejores demandas, con más pruebas, y entonces se van a argumentar mejores sentencias. El tema aquí fundamental es que ya está, es que ya sucedió, y era algo que decían muchas veces: nunca se va a anular una elección por violencia política. Con trabajo se va a sancionar a los que la generaron, pero ya quedó claro que sí se puede anular una elección, y que además, si se acredita quiénes son los responsables, pues se quedan en una lista de violentadores, y en un momento dado esas personas no podrían tener la calidad para ser candidatas o candidatos nuevamente por ejercer violencia. Y acuérdense, la violencia, como ya lo hemos visto, la puede ejercer un hombre o la puede ejercer también una mujer. Hay mujeres que están en la lista de personas violentadoras por violencia política en razón de género, tanto en la lista del INE como en lista de institutos estatales electorales. Son mujeres, hay de las dos, hombres y mujeres, que han resultado responsables y se les ha sancionado. Bueno, compañeras y compañeras, si no tuvieran otra participación, pues buenas noches, que tengan una excelente noche. Acuérdense, como siempre les digo, nos vemos mañana a la misma hora en el mismo canal. Cuídense mucho, les mando un abrazo y mañana vemos el tema de propaganda religiosa. Un abrazo, buenas noches, hasta luego. Nos vemos, Hasta luego, Elena, doctor. Claudia, Eduardo, Cristian, Gracias, doctor. Noel, Andrés, Rafael, Miguel, Raúl y todos los demás que no veo por ahí. Muchas gracias, Enrique.